capítulo 16, verso 16 al 17, sobre que Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego directamente le dice, ¿y vosotros quién decís a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, en un momento indicado, cuando ya la pregunta va directamente en pos de una respuesta de parte de sus discípulos, entonces Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otra versión dice, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Entonces quiere decir que la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios inspirada, pero lo que tú y yo necesitamos es la revelación, o sea, para entender qué quiere notificarnos y qué quiere decirnos esa palabra determinada que está en la Biblia. Entonces, la revelación ha sido prometida. ¿A quiénes fue prometida la revelación? A algunas personas. La revelación ha sido prometida a todo fiel creyente, hombre y mujer nacido de nuevo, a los que han experimentado un verdadero encuentro con Jesucristo. Y queremos destacar entonces que no lo mismo inspiración que revelación. Los santos hombres de Dios, que hemos dicho que eran 40 y que fueron 40 hombres de Dios que escribieron la Biblia, nos comunica la palabra que esos fueron inspirados por Dios para poder escribir lo que Dios les estaba mostrando. Pero cuando yo le estoy leyendo ahora, lo que yo necesito más que inspiración, necesito que Dios me explique y que yo pueda entender qué es lo que Él quiere comunicarme a través de esas enseñanzas que fueron escritas miles de años antes. Lo mínimo que podemos pensar, como el caso de las epístolas, 2000 y tantos años antes. Pero cuando hablamos de los escritos del Antiguo Testamento, estamos hablando de más de 2000 años, estamos hablando de 2500, estamos hablando de 3000 años antes. Entonces, a veces, según lo que nosotros vemos al estudiar la Biblia, a veces los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la revelación para comprender esas verdades. El caso más palpable, que es muy entendible, es el caso de la revelación dada a Daniel. En el último capítulo 12 nos describe que Daniel no entendía de una forma detallada y una forma amplia qué era lo que realmente el Señor le estaba mostrando. Y entonces Dios mismo le dice, esto que te estoy mostrando, tú no lo puedes entender, pero eso será para el tiempo del fin. ¿Te das cuenta? El mismo Juan tuvo revelaciones extraordinarias acerca del acontecimiento de los últimos días, pero Juan, muchas de las cosas él no la podía percibir, no la podía entender y de alguna manera trató de explicarla en su conocimiento, en la forma que el Espíritu de Dios le estaba mostrando y le estaba indicando hacerlo. Pero podemos observar de muchos detalles cuando en muchos profetas el Antiguo Testamento hablaron acerca de los acontecimientos de los días postreros y finales con relación a la primera venida de Cristo y con relación a la segunda venida de Cristo. Ellos no pudieron entender ni separar entre primera y segunda, sino que fue un mensaje continuado que el Señor estaba dando. Hoy tú y yo, al estudiar la palabra inspirada por Dios, que es útil para enseñar, esa palabra se ha convertido en una palabra revelada, porque entonces Dios corre y desvela las profundidades de sus misterios y sus secretos y nos da a conocer lo que de alguna o de otra manera los hombres que fueron inspirados quizás no pudieron entender a plenitud como tú y yo podemos entender en esta noche. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces es importante que nosotros podamos observar, inclusive mira lo que dice Primera de Pedro, el capítulo número 1, el verso 10 en la Nueva Traducción Viviente. El verso 10 dice, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. El verso número 11 continúa diciendo, se preguntaban qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos
cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. El verso número 12. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. El día miércoles, mientras estaba trayendo la clase de lo que es la angelología, conociendo el mundo espiritual, una de las cosas que nosotros podíamos hablar es justamente que cuando los ángeles ven a un creyente dando gracias a Dios, quebrantado y llorando y reconociendo y alabando al Señor por la expresión de júbilo que denota el entender que hemos sido perdonados y lavados por la sangre, y comenzamos a manifestar la expresión que tiene que ver con el gozo de la salvación, los ángeles no pueden entender a plenitud por qué tú sientes lo que sientes o qué es lo que estás sintiendo, porque ellos fueron seres perfectos, nunca conocieron lo que es pecado y no tienen necesidad de arrepentimiento. Es lo que se mantuvieron obedientes a través de la eternidad delante de la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nos está diciendo el apóstol de una forma clara y está escribiendo que ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que lo predicaron. O sea, que entendimiento, la revelación que Dios nos está dando para este tiempo es mucho más amplio que en el momento cuando fue escrito por inspiración divina las Sagradas Escrituras. Por eso dice la Biblia que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros. Mientras algo no lo entendemos, mientras algo no es revelado, no podemos percibir y entender qué es lo que Dios quiere comunicarnos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el que es, aleluya, el que nos da la revelación plena y el conocimiento glorioso, ahí podemos entender y discernir lo que la Biblia nos enseña. Ahora mire, quiero enfatizar en este hecho muy importante. Existen dos diferencias muy demarcadas y muy específicas entre lo que es la revelación y la inspiración. Lo primero que podemos entender de la revelación es con respecto a la revelación, es que la duración de la revelación es permanente o puede serlo permanente. Es decir, cuando los santos hombres de Dios escribieron, en ese momento fueron inspirados por Dios, escribieron lo que Dios les estaba diciendo que tenían que escribir, pero no necesariamente fueron inspirados permanentemente, sino momentáneamente, temporalmente. Pero cuando la Biblia nos habla acerca de la revelación es muy diferente. La revelación que Dios nos da a través de su palabra es una revelación permanente, una revelación continua. Cuanto más estudiamos la Biblia, cuanto más escudriñamos las Sagradas Escrituras, cuando más tratamos de leer esta palabra, cuando más tratamos de escudriñar la importancia de las Escrituras, tanto más va a ser el nivel de revelación que Dios va a otorgar a nuestra vida. Y una de las cosas importantísimas es que a un nivel mayor de revelación, o sea, de conocer y de interpretar correctamente la palabra de Dios, habrá un mayor nivel de autoridad y un mayor nivel de poder, porque la revelación eso es lo que comunica. Algunos quieren tener autoridad y poder, pero no disciernen la palabra, y otros tratan de malinterpretar la palabra. El poder y la autoridad viene cuando tú y yo podemos interpretar, o mejor dicho, tener la revelación de la palabra en forma correcta y no en forma incorrecta. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Hay un texto muy claro en la palabra del Señor con relación a esto que estamos diciendo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En 1 de Juan capítulo 2 verso 20, que usted lo puede leer luego en su casa, ahí nos explica y nos dice que la unción que el creyente ha recibido del santo permanece en él, la unción permanece en nosotros. Y dice aún en el Antiguo Testamento, mas la senda de los justos es como una luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, la revelación, diga conmigo, la revelación no es momentánea ni es ocasional.
la revelación es permanente. A más estudio, a más conocimiento, tanto más entenderemos y podemos discernir lo que es la palabra del Señor en nuestra vida. Lo segundo que tenemos que entender, estamos viendo que es revelación. Ahora, lo segundo que vamos a ver, porque por otra parte, la inspiración era intermitente. Pues en efecto, el profeta no podía profetizar a su voluntad. Esto es algo que usted tiene que tener mucho cuidado, lo que dice la Biblia. No, lo que estamos hablando en esta noche no es algo que nos estamos inventando, sino lo que dice textualmente las Sagradas Escrituras. Y tenemos que tener la base sólida para enseñar lo que dice la Biblia y no lo que nosotros creemos o se nos parece. Entonces, una de las cosas que vamos a observar en todo el Antiguo Testamento es que la inspiración era intermitente, pues en efecto el profeta no podía profetizar a voluntad. O sea, significa que cuando se nos dice profetiza ahora, ¿es correcto? No es correcto. Alguna vez hay personas que me vienen y me saludan y me dicen, ¿qué palabra profética el Señor le dio para darme a mí? Y yo dije, yo, ninguna palabra profética. Entonces la gente ha torcido ese principio y usan al profeta como pensar que es un psíquico o un astrólogo o un adivino que le va a predecir todo el futuro. Mi hermanos amados, cuando Dios habla, usted no tiene que decir, ¿y Dios le ha dicho algo? ¿Me hay una palabra profética que Dios me quiere dar? No, porque Dios lo va a sorprender. Y algunas veces usted se va inclusive a sentir mal, porque lo primero que hace la palabra profética es las cosas que están mal, las corrige. No le pasa un paño limpio, un paño de decir no hay problema, no, lo corrige. Porque ese es el propósito de la palabra profética. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de una forma clara, que cuando está la unción de Dios y Dios puede usar un hermano, puede usar una hermana en palabra profética extraordinario, lo creemos de todo corazón. Y Dios puede darnos un mensaje profético mientras estamos orando, mientras estamos ministrando, mientras estamos predicando la palabra, como muchísimas veces ha pasado aquí en la iglesia. Pero no estamos tratando de esforzar para que eso suceda. ¿Me explico? No tratamos de forzar para que eso acontezca. Y por regla general, si nosotros vamos a hacer un estudio muy profundo acerca del tema o el ministerio profético o el ministerio del profeta, por regla general, siempre los profetas cuando hablaban primero para corregir lo que estaba mal y tratar una palabra de arrepentimiento al pueblo o a la gente que se desviaba. Por regla general, otra de las cosas que debemos de observar es que por regla general los profetas casi nunca hablaban acerca de la casa que vas a tener y del carro que vas a conducir y de la cuenta bancaria que vas a tener. Entonces, ¿usted está entendiendo lo que digo? Por regla general, cuando Dios habla en palabra profética, habla el propósito, los planes o los diseños que Dios tiene a través de su voluntad para manifestar en su vida. Esos diseños, esos planes, esos propósitos, Dios los va a manifestar. Y a medida que esos diseños y propósitos sean manifestados en su vida, entonces por consecuencia vendrá la añadidura que serán las bendiciones de Dios. Pero hay muchos profetas que lo único que le profetizan es todo lo material y nada espiritual. Y yo tiemblo cuando escucho ese tipo de profecía. Porque a mí lo que me interesa es qué es lo que tengo que hacer para Dios. ¿Y qué quiere Dios que yo haga en su presencia? La palabra de Dios viene para confirmar, la palabra para confirmar algo que Dios puso en mi corazón. Para que lo haga, para que no dude, para que no tenga temor, para que me mueva con la convicción profunda de que Él está conmigo, para hacer aquellas cosas que Él me está pidiendo y me está ordenando. Digo que no voy a entrar a hablar sobre ese tema, pero cabe la palabra porque estamos en esa proyección. El profeta no podía profetizar a su voluntad, sino que el Espíritu de Dios venía de una forma repentina y entonces fluía esa palabra de Dios, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu. Hoy en día la gente cree que el Espíritu va a hacer lo que ellos quieran, cuando es todo lo contrario.
No es el Espíritu que se sujeta a mí, sino yo a Él. Cuando yo creo que el Espíritu Santo se tiene que sujetar a mí, entonces eso ya no es dirección, ya no es guianza, ya no es propósito divino de Dios, ya son cosas completamente ajenas y contrarias a lo que Dios ha dispuesto y ha establecido y preparado de antemano a través de su propia palabra. Entienda eso. Ahora, una de las cosas, lo tercero que vamos a ver en este aspecto, en lo tercero es que lo repentino de la inspiración profética está insinuado en la expresión común que dice: vino la palabra del Señor. Así casi todos los libros del Antiguo Testamento que leemos dice: vino la palabra del Señor. Vino la palabra del Señor. Y mire cuál detalle tan importante. Solo fijémonos en Ezequiel 37. Dios se acerca al profeta Ezequiel. Ezequiel era un profeta ungido por Dios, así como lo era Jeremías, Isaías o Daniel, profetas mayores. Y le pregunta Dios al profeta: ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? ¿Y qué es lo que dice el profeta? Claro que van a vivir, yo lo sé todo. Claro que van a vivir, yo lo sé todo, yo conozco todos los misterios. Así como yo soy profeta, así que yo solamente digo las cosas y van a suceder. ¿Tomó esa acción? ¿No cree usted que esa actitud es una actitud como de orgullo, de vanagloria, como diciendo: Señor, ya yo soy el ungido de Dios y ya no me interesa nada? El profeta Ezequiel dijo de una forma muy clara: Señor Dios, solamente tú lo sabes. Entonces Dios le da la orden a Ezequiel y dice: profetiza, hijo de hombre. Pero él no pudo y no se atrevió a profetizar hasta que la orden de Dios no fue traída. Profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Y di a los huesos: oí palabra de Jehová. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Entonces vino la palabra del Señor. Quiere decir entonces que no es algo que una persona pueda crear o pueda manifestar por voluntad propia. Lo cuarto que tenemos que entender aquí en este aspecto, lo cuarto, se establece una distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra del Señor y los falsos que hablaron según sus propias invenciones. Eso ha existido y eso existe hoy más que el Antiguo Testamento. Hay más una proliferación de ese tipo de profetas, o llamados profetas, porque los profetas verdaderos. Entonces se establece una distinción clara. Los verdaderos profetas, cuando hablaron, por ejemplo, si muchos profetas hoy en día estuviéramos en una determinante condición del Antiguo Testamento, yo creo que tendríamos muchos profetas lacerados y apedreados, muertos. Sí, porque dice que todo el profeta que hablaba y la palabra que hablaba no se cumplía, se tomaba como un falso profeta, y el falso profeta era expuesto a la muerte. ¿Sí o no? Bueno, no entramos en ese detalle. Entonces, cuando estamos hablando de eso, es interesante saber que la revelación, diga conmigo, la revelación es lo que vamos a ver en este quinto punto. La revelación admite grados. O sea, la inspiración no. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios, escribieron lo que Dios les estaba comunicando, Dios hablándole, y ellos bajo esa inspiración escribiendo todo lo que Dios les estaba revelando. Pero sin embargo, la revelación tiene grados. O sea, la gente disfruta distintos grados de revelación, pues algunos poseen mayor profundidad que otros en revelación. Por ejemplo, hay personas que tienen una revelación muy, muy profunda en todo lo que tenga que ver con la escatología, mientras que otros no saben absolutamente nada o no tienen revelación acerca de los misterios de Dios revelados en lo que es la vertiente escatológica. Pero entonces hay personas que, como no dominan ese tema, entonces tratan de desvirtuar la escatología como diciendo: no, eso no es importante, no hay que darle valor, no tiene significado. No, cada uno tenemos que reconocer que en el cuerpo Cristo pone diferentes dones, talentos y ministerios y grados de sabiduría y de revelación. Entonces no todos podemos conocer lo mismo,
no todos podemos saber lo mismo, no todos tenemos el mismo grado de revelación. Entonces, cuando una persona tiene revelación, por ejemplo, en el área de liberación, usted tiene que escucharlo. Cuando nosotros descubrimos que una persona tiene Dios lo usa en un tema específico y que tiene revelación acerca de ese tema, lo que tenemos que escucharlo. Pero una de las cosas extraordinarias en el cuerpo, en el ministerio, en la iglesia, es la diversidad de revelaciones que Dios da al cuerpo, pero todos correctamente centrados en esta palabra, no creándose sus propias doctrinas como está pasando hoy en día y creando sus propias pseudas formas de enseñanza. No, es siempre alineado correctamente con la palabra gloriosa de nuestro Dios. Entonces es importante que podamos discernir esto. La gente disfruta distintos grados de revelación, pues algunos poseen mayor profundidad que otros en algunos temas. Lo que pasa es que hay algunos que quieren saberlo todo y todo lo que quieren saber no lo saben nada. Yo ya lo sé. Mire, yo he escuchado esto muchas veces. Yo ya lo sé. Y como piensa que lo saben todo, no tiene necesidad de escuchar a nadie. Y eso es un error, porque el que dice que lo sabe es el que no sabe nada. Entonces, pues, algunos poseen mayor profundidad que otros. Más, en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, escritural, una persona que ha sido ya inspirada o no lo es inspirada. O es inspirada o no es inspirada. Es decir, en el caso de la inspiración funciona completamente diferente. Miremos otro caso comparando revelación con inspiración. La inspiración que Dios da y que Dios dio para escribir su libro, su palabra, la Biblia, que es el compendio de 60 y ¿cuántos libros? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? ¿El Antiguo Testamento cuántos? ¿Cuántos del Antiguo Testamento y cuántos del Nuevo? Dice ahí Hugo, 27 en el Nuevo y algunos pocos en el Antiguo. ¿Ustedes no saben entonces? Le dije primero el total, así que no es solamente que no se acuerdan de cuántos libros, sino que tampoco saben sumar ni restar. Así que hay que enseñarle matemática y que hay que enseñarle Biblia. Está bien. Y entonces si usted suma 39, 27 son 66, ¿no? Entonces son 39 libros. ¿Cómo se dividen los libros del Antiguo Testamento? Los primeros 5 libros. Eso lo sabe. Y después los libros que continúan. Los libros que continúan. Históricos, poéticos, proféticos. Usted sabe, el Antiguo Testamento se divide así. El Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros poéticos. Bueno, seguimos porque si no entonces nos desviamos del tema. Pero eso entra dentro también de la Biblia. Entonces, la inspiración es viva y no mecánica. O sea, la inspiración no significa dictado. Quiero que entienda bien esto. Cuando Dios inspiró a los santos hombres de Dios para escribir las escrituras, escuche bien lo que voy a decir y entiéndalo y disciérnalo bien. La inspiración no significa dictado, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva. O sea, que perdían el control de su mente o que entraban en un estado de inconsciencia. Cuando Dios se manifiesta en la vida de uno y la gloria de Dios cubre a uno, lo que nunca uno pierde es la capacidad en su mente. Cuando uno pierde la capacidad de su mente, entra en estado de inconsciencia, ya no es la presencia de Dios, sino que son demonios que han tomado la jurisdicción de control en la mente. Pero cuando Dios está manifestándose en diferentes niveles y aspectos, usted puede estar, aleluya, bajo la misma gloria de Dios, bajo la presencia de Dios, sumido en esa presencia poderosa de Dios, pero usted está consciente de todo lo que está sucediendo y lo que Dios está haciendo y lo que Dios le está comunicando. Entonces la inspiración no significa dictado, ni que los escritores adoptaban una actitud pasiva y su mente no tomaba parte alguna en la escritura del material. Aunque es cierto que algunas porciones de las escrituras fueron dictadas, como por ejemplo los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. En este caso, los dos únicos ejemplos que fue, como quien dice, escrito. Y las veces Dios escribió, ya no escribieron los hombres. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? ¿Y la segunda vez?
¿Estás seguro que la segunda vez Dios escribió la tabla de los mandamientos? ¿Y qué hizo Moisés? Ah, gloria a Dios que se acuerdan lo que habíamos hablado, exactamente. Lo que Dios hizo la segunda, lo que Moisés hizo la segunda vez es que fue preparar las tablas. La primera vez Dios le dio las tablas. La segunda vez las tablas tuvo que preparar, de piedra las tuvo que preparar Moisés. Pero quien escribió los 10 mandamientos primera y segunda vez fue Dios mismo. Enséñanos a orar, Señor. No sabemos cómo orar. Danos un modelo, danos a seguir alguna forma. Instrúyenos, Señor. Y entonces ahí fue Jesús que dio la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A ver quién lo sabe completo. Bien, ¿quién lo sabe completo? Pero cada uno hay que orarlo con el significado que ellos tienen. Algunos dicen Padre nuestro que estás en los cielos y no creen ni siquiera en la existencia de Dios. Y algunos dicen perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y tienen odio y rencor y resentimiento en sus corazones. Así que no vale para nada esa oración. Entonces, lo que quiero decir esto, que solamente fueron esas ocasiones únicas donde Dios directamente escribió lo que Él quiso escribir, los 10 mandamientos, y habló Jesús acerca del Padre Nuestro. Pero todas las demás veces Dios daba la orden, Dios estaba inspirando a sus siervos para escribir. ¿Ok? Y una cosa es interesante, que esto no es como un ejecutivo que tiene una secretaria y le dice el ejecutivo a la secretaria: escribe lo que te voy a decir. Y el ejecutivo comienza a dictar a la secretaria ni tiene que pensar, ni tiene que razonar, no necesita ni trabajar su mente, solamente escuchar y escribir, escuchar, escribir, escuchar, escribir, escuchar, escribir. Pero dice la Biblia que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para escribir la palabra. Es decir, que mientras ellos estaban escribiendo la palabra, el Espíritu de Dios le estaba ministrando su espíritu para que puedan ellos discernir que lo que estaban escribiendo era justamente palabra de Dios. Que no se inventaban ellos las cosas, que Dios estaba transmitiendo las profundidades de lo que Él quería que ellos pudieran entender y pudieran discernir de una forma muy clara. Entonces es importante, lo séptimo que vamos a ver entre revelación e inspiración, lo séptimo es que la inspiración es completa y no meramente parcial. De acuerdo a la teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. ¿Usted sabe una cosa? Que la Biblia enseña todo. La Biblia enseña todo. Es decir, la Biblia nos habla acerca de nuestra salvación, eternidad, vida espiritual, el mundo espiritual. Pero también la Biblia describe acontecimientos históricos que sucedieron en el correr de la tierra y de la humanidad y que están establecidos y escritos en el libro llamado la Biblia. Acontecimientos que están ahí detallados, que luego los registros de los libros de historia secular afirman lo que ya la Biblia. Pero el primer libro en registrar acontecimientos históricos es la Biblia, la palabra del Señor. Y aún en esos detalles los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. ¿Para qué? Para manifestar no solamente, justamente Dios se encarga de preservar su palabra. Diga conmigo, Dios se encarga de preservar su palabra. Entonces queremos decir, por lo tanto, de una forma muy clara y una forma convincente totalmente, que es importante que entendamos que de acuerdo a esta teoría sería más correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia contiene la palabra de Dios, más bien que afirmar que es la palabra de Dios. ¿Se entiende esto? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia afirma que es la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Contiene o afirma decir que es la palabra de Dios? Contiene. Cuando tú comienzas a leerlo de Génesis libro por libro, todo, es Dios comunicándose a tu espíritu. Y en cada uno de los detalles de repente Dios se trae una presencia, tú sientes el toque de Dios sobre ciertos textos bíblicos que se hacen, aleluya, reales, verdaderos, vivos, se manifiesta y tú comienzas a entenderlo de una forma reveladora, no inspirativa, sino reveladora.
para entender lo que el Señor quiso transmitir a través de eso. Aleluya. Entonces es importante, si entendemos este principio, en dónde se encuentra la autoridad infalible para decidir con respecto a qué parte es la palabra de Dios y qué parte no es Dios. Es una pregunta que estamos haciendo. Mientras estamos estudiando este tema, es una pregunta que formulamos. ¿Usted cree que la palabra de Dios es infalible? Bueno, explíqueme lo que significa infalibilidad o qué es infalible. Sin falla, sin error, sin imperfección. El Papa no es infalible. El líder tal religioso no es infalible. Todos son infalibles. Cualquier ser humano es infalible. Lo único que es infalible es Dios y su palabra. Lo único que es infalible es Dios y su palabra, o sea, la Biblia, porque no afirma ser la palabra, sino que contiene la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros podamos entender con respecto a esto que es la palabra de Dios. Y muchos llegan hasta llegar a dudar y decir, esto es la palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. ¿Quién le dio autoridad al hombre para agarrar la Biblia y hacerla pedazo? Bueno, hay algunos que le han sacado tanto de la Biblia que ya tienen solamente, el libro se convirtió en tercera de Juan o en primera de Juan, porque todo era para ayer, todo es para ayer, todo es para ayer. Ya hoy no es importante, no, esto no es importante, no, ya esto no es importante, no, ya esto no es importante, no, ya esto. Y entonces ellos en su propio error tratan de interpretar que la Biblia en cierta forma es lo que es y no es. Y sabes qué, tú ni yo tenemos la autoridad ni el derecho legal para confundir al oyente y decir qué es o no es. Lo otro que podemos entender en octava posición o octavo punto es la inspiración verbal y no meramente conceptual. Entonces quiero que usted entienda este principio. ¿Cuántos decimos amén a esto? Entonces tenemos que entender lo que Dios quiere que hablemos, ¿sí o no? Porque si entendemos lo que Dios quiere que hablemos, vamos a discernir por el Espíritu lo que Dios nos quiere comunicar. Entonces, de acuerdo a otro punto de vista, Dios inspiró los pensamientos. Escuche bien. Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. Dicho de otra manera, Dios inspiró a los hombres, los dejó librados a su propio criterio en la selección vocablos y frases. Eso es lo que muchos piensan. ¿Sería así? Vamos a suponer, Dios te coloca un pensamiento, o Dios está inspirando, viene la inspiración y Dios te coloca ese pensamiento en la mente. Entonces viene el pensamiento de Dios a la mente y entonces tú determinas claramente qué palabras vas a aplicar y qué palabras no vas a aplicar. O sea, dejar libre a los seres humanos, a los 40 escritores inspirados al azar para que ellos pudieran elegir por su propia conveniencia y placer criterios de selecciones de vocablos y de frase. ¿Sería esto correcto pensar así? Cuando tú hablas, ¿qué haces primero? ¿Tú puedes hablar sin pensar? Inténtalo. No. Por eso dice la Biblia que cuando uno ora en el Espíritu, nuestro entendimiento queda sin fruto. Yo comienzo a hablar en lenguas, una hora, 2 horas, hablo en lengua, y yo no entiendo nada de lo que digo, pero sí Dios lo está entendiendo, así que es importante, no importa. Porque el que me está escuchando y el que me inspira y el que te inspira a ti a orar en otras lenguas es el Espíritu Santo, así que nos preocupamos. Pero dice que mi entendimiento queda sin fruto, es decir, yo no tengo que pasar mucho trabajo por tratar de saber, de entender lo que en las lenguas yo estoy hablando. Simplemente lo hablo porque el Espíritu está y me ha inspirado a hablar y orar de esa manera. Ahora, pero debemos de entender que cada vez que viene un pensamiento a tu mente, el pensamiento es una palabra. Y esa palabra tiene 2 formas, o manifestarla verbalmente o manifestarla escrituralmente. Decimos, ¿estamos viendo esto?
La puedes manifestar verbalmente o la puedes manifestar escrituralmente. Sí, por eso dice la Biblia que debemos de escudriñar las escrituras, dijo Jesús, de escudriñar las escrituras, pues en ellos encontraréis la vida eterna. Entonces, de acuerdo a otro punto de vista que muchas personas no han discernido, dice que Dios inspiró los pensamientos, pero no las palabras de los escritores. O sea, que los escritores quisieron escribir lo que ellos quisieron, o escribieron lo que ellos deseaban, lo que ellos les apetecía. Y no es así. Porque si nosotros podemos observar los antiguos escritos de la Torá o los antiguos escritos del Pentateuco, podemos observar que Dios inclusive había tanto celo que aún una tilde, aún una jota, aún detalles minúsculos quizás para la mente humana eran realmente, veían con detalles para no errar lo que Dios le estaba comunicando. Es importante esto. Los pensamientos, entonces, tenemos que entender que los pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Si tú tienes la mente está bajo la jurisdicción en ese momento del Espíritu Santo, sin entrar en estado de inconsciencia y en estado de pasividad. Pero en ese momento el Espíritu Santo está controlando. Es con lo mismo cuando uno comienza a predicar. Yo algunas veces comienzo a predicar y algunas veces cuando usted ve que yo comienzo a hablar y hablar, de repente mientras estoy predicando, aún estudiando y aún habiendo estudiado esa palabra, habiendo leído esa palabra, hay momentos que viene el Espíritu de Dios y comienza a dar una revelación en el mismo instante que estamos hablando algo, y es como una fuente que no se puede parar. Entonces la palabra del Señor debemos de entender que los pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Pablo nos habla de palabras que enseña el Espíritu Santo. Aleluya. Y mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 2 verso número 13. 1 Corintios 2:13 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Gloria al Señor. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Significa entonces que esto nos da a entender, una de las cosas que nos da a entender es cómo nosotros verificar o tener la verificación de las Escrituras. Número uno, hemos dicho, las Escrituras afirman ser inspiradas por Dios. El Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por inspiración especial de Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Está de acuerdo conmigo? El Antiguo Testamento reclama para sí el haber sido escrito por Dios, y por eso Génesis hasta Apocalipsis es todo, aleluya, escrito e inspirado por Dios. Ahora, otra de las cosas que entendemos que el vocablo o frase dijo Dios o su equivalente se emplea más de 2600 veces. Y dijo Dios, y más de 2600 veces. En el Antiguo Testamento Dios explica todo, explica la historia, la ley, los salmos, las profecías. Se afirma que todo fue escrito por hombres bajo una inspiración especial de Dios. Pensamientos divinamente inspirados para escribir palabras divinamente inspiradas. O sea, lo que estoy diciendo en esta noche en particular, y estoy explicando, es que la inspiración también de los evangelios, la inspiración en particular de los evangelios, está garantizada por la promesa misma de Cristo, de que el Espíritu Santo traería a la memoria de los apóstoles todas las cosas que les había enseñado, y que el mismo Espíritu los guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: cuando reciban el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad y justicia, y ellos hará recordar todo lo que yo os he enseñado? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, el verso número 15 al 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también le escribió con la sabiduría que Dios le dio. O sea,
Una de las cosas que podemos entender es que Pedro está afirmando que lo que Pablo escribe y lo que Pablo recibe bajo una inspiración divina fue realmente palabras dadas por Dios. ¿Bajo qué? Bajo la sabiduría que Dios le dio. Así, Pedro está reconociendo la sabiduría que Dios le dio a Pablo. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Dice aquí una voz que escuché varias. ¿Cuántas epístolas escribió Pablo? Las dejamos sin contestar, para que usted el próximo viernes me diga cuántas epístolas escribió Pablo. Por lo menos que investigue eso, porque si todo le digo. Entonces, y recuerde entonces que el Señor está hablando a través de Pedro. Y una de las cosas importantísimas es que justamente una de las cosas que vemos ahí es que Pedro reconoce la sabiduría que Dios también le ha dado a Pablo, consiervo en el santo ministerio. Y esto es una de las cosas interesantes que Dios nos revela cuando podemos ver los santos hombres de Dios siendo inspirados por Dios para enseñar las verdades escriturales. Otra de las cosas interesantes de esto es que, y ya vamos terminando, al tratar, el verso número 16 dice que al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente a lo que realmente Pablo quiso decir, bajo la inspiración de Dios. Así como lo hacen con otras partes de la escritura, esto resultará en su propia destrucción y en la propia confusión. Entonces lo que nos está diciendo claramente es que la Biblia consiste en 66 libros, escritos por unos 40 autores diferentes, durante un periodo de 1600 años, y abarca una variedad de asuntos, no obstante la cual mantiene una unidad de tema y de propósito que se pueden explicar solamente si se admite que fue dirigida por el Santo Espíritu. Entonces es importante que nosotros podamos entender esto de una forma muy clara y de una forma personal. Pregunta: ¿cuántos libros hay que justifiquen? ¿Cuántos libros hay que justifiquen ¿cuántos libros hay que justifiquen leerlo 2 veces? ¿Cuántos libros que usted ha leído, aún en el colegio o de historia, usted ha leído 2 veces el mismo libro? Son muy pocas veces, ¿verdad que sí? Muy contado con la primera mano, de que un libro usted lo haya leído 2 veces. Un libro normal, un libro secular, son muy pocas veces. Empero la Biblia se puede leer centenares y miles de veces sin que se logre sondear todavía sus profundidades o sin que pierda el interés para sus lectores. ¿Estamos entendiendo eso? Usted lee la Biblia, es más, cuanto más lee la Biblia, cuanto más la estudia, cuanto más la lee, más quiere leerla, más quiere estudiarla, más quiere leerla y más quiere estudiarla. Hay algunos que están leyendo la Biblia sin hacer mención de nadie 40 años, a otros 45, 50 años leyendo la Biblia. Y cuanto más se lee y cuanto más se estudia, aleluya, entonces más profundidad Dios nos da, porque esa inspiración se convierte en revelación, aleluya. Y nosotros tenemos un santo privilegio que no tuvieron los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, y es que cuanto más la lees, más Dios te revela las profundidades que hay en ese conocimiento que transmite la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú hablas del temor, tienes que necesariamente leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, para que puedas entender la grandeza, aleluya, de todas estas verdades. Entonces su extraordinaria circulación, habiendo sido traducida a centenares de idiomas y leído en la mayor parte de los países del mundo. ¿En cuántos idiomas está traducido actualmente la Biblia? No en todos. ¿En cuántos idiomas? En 2767
idiomas y en miles, en cientos, perdón, y en cientos y cientos de dialectos. ¿Te das cuenta de esto? Es el libro más leído y más traducido. Aleluya. Mire esto, su actualidad es uno de los libros más antiguos y sin embargo más modernos y más actuales. Si yo quiero saber lo que va a pasar en Gaza, tengo que leer la Biblia. No el Herald, no CNN, no Fox. Es leer la Biblia. Cuando yo leo lo que pasa es que la gente le es más fácil escuchar la distorsión de las noticias internacionales que estar también observando que lo que dice la Biblia. Es decir, tenemos que estar, mientras estamos oyendo, mientras estamos escuchando, tenemos que estar estudiando lo que dice las Escrituras. Por eso que estamos hablando tanto del tema profético en estos días. ¿Usted se da cuenta? Entonces el libro más antiguo, sí, diga conmigo, es el libro más antiguo. No existe un libro más antiguo que la Biblia. Diga conmigo, el libro más antiguo. Se lo dijo a su hermano, es el libro más antiguo. Y sin embargo, el libro más actualizado y más actual en el planeta Tierra. O sea, lo que estamos diciendo de una forma muy especial. El pan es uno de los alimentos más antiguos y sin embargo más moderno. La gente siempre ha comido pan y hoy en día sigue comiendo pan. O sea, mientras el hombre sienta hambre, querrá pan para su cuerpo. Y mientras el hombre y la mujer anhele a Dios, aquello que es eterno, querrá saber más de lo que contiene la palabra de Dios, que es la Biblia. Aleluya, aleluya. Algunos tienen ganas de comerse un buen bocado de pan ahora, pero usted está ahora comiendo el pan que le va a fortalecer espiritualmente, físicamente, anímicamente. Entonces, lo importante de todo esto, su extraordinaria preservación frente a la persecución y a la oposición de la ciencia. El martillo se rompe, pero el yunque sigue de pie. Y cuantos han querido romper y cuanto han querido negar la verdad de esta palabra, no ha sido destruida. Sus muchas profecías son cumplidas cada día más y con mayor aceleración en estos días actuales. Así que de esta manera tenemos que entender que la palabra de Dios ha sido inspirada por pensamientos divinos y palabras divinas inspiradas. Y tú y yo lo que recibimos ahora es la revelación. Si quieres saber más de eso, entonces vamos a continuar. No hoy, por supuesto. Nadie se asusta y nadie tiemble. Vamos a hablar sobre la existencia de Dios. En eso de la existencia de Dios, y ya sí que le digo que termino, vamos a estar hablando sobre su existencia afirmada, su existencia demostrada, la creación, el diseño, la naturaleza del hombre, la historia, la creencia universal, los atributos de Dios. Aleluya, lo que es naturaleza interior de Dios, espiritualidad, infinidad, unidad. Los atributos activos, que es omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, sabiduría y soberanía. Y terminamos con lo que se llama Dios, atributos morales de Dios: santidad, justicia, fidelidad, misericordia, amor y bondad. Aleluya, todo esto nos va a arrojar luz para entender la grandeza del Dios a quien tú y yo servimos. Ponte de pie en el nombre de Jesús.